Bien, regresamos, estamos con la economista Giovanna Prealé. Con ella vamos a hablar sobre microfinanzas en el Perú. Giovanna, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Buenas noches, gracias Juan José. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el estado actual hoy día de las microfinanzas en el Perú? Danos un poquito de cifras generales para podernos ubicar. Mira, primero me gustaría rescatar que Perú ha sido reconocido por 7º año consecutivo como el mejor entorno para las microfinanzas por el Microscopio Global. Y esa es una buena nota porque nos está diciendo que estamos haciendo las cosas bastante bien. Y 7 años consecutivos de liderar el ranking, pues nos dice que en el sector microfinanciero hemos sido bastante rigurosos y estamos llevando a la delantera a nivel de muchos otros países en Latinoamérica. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto que las cifras de rentabilidad del sector microfinanciero han tenido una tendencia a la baja. Si tú haces una revisión de las cajas municipales y las cajas rurales, que son el fuerte del sector microfinanciero, puedes identificar que alrededor de unas 8 o 9 de esas entidades han tenido pérdidas a septiembre-octubre del año pasado y probablemente van a cerrar en rojo el año 2014. Y eso nos lleva pues a mirar un poquito qué es lo que está pasando con las microfinancieras y por qué son importantes estas entidades, ¿no? Las microfinancieras, si bien representan solamente el 8% del sector en materia de créditos, lo cierto es que de toda la cartera que ellos ofrecen, cerca del 38% está destinado al sector microfinanciero, a las MIPES. Y por eso es que lo que suceda con el sector microfinanciero es tan sensible cuando estamos hablando de una economía como la nuestra, que es una economía básicamente informal y en la que el desarrollo del sector microfinanciero requiere flujos de capital, pero a una tasa de interés que les permita mejorar su productividad, ¿no? Claro. En los últimos años la presencia del sector microfinanciero ha sido muy importante. Si tú te pones a pensar, hoy en día encontramos oficinas de las cajas municipales o rurales casi en cualquier parte del distrito de Lima, ¿no? Y eso ha sido posible, obviamente, a raíz de la regulación que se emitió, pero también porque ellas se tomaron el riesgo de hacer las captaciones de los depósitos en Lima, ofreciendo tasas de intereses mejores que generaron mayor rentabilidad. Pero ese dinero fue usado en las regiones. Entonces, si tú analizas la composición de dónde están las empresas microfinancieras, vas a encontrar que la mayor participación se encuentra en Huancavelica, Puno, Tacna, Loreto, regiones en las cuales el nivel de ingreso peruano o el nivel de ingreso del poblador es mucho más bajo en promedio al que puedes encontrar en las grandes ciudades. ¿Y donde la alternativa cuál es? ¿El usurero? En donde probablemente, y ese es un punto muy importante, ¿no? La alternativa a conseguir ese crédito formal va a ser el crédito pignoraticio o del usurero, que es más caro y que probablemente es más fácil de conseguir. Claro, porque tiene reglas más flexibles, pero riesgos colaterales, digamos, de no pago, ¿no? Exacto, que se traduce en una tasa de interés más alta. Entonces, el punto relevante de la microfinanciera es que te está llevando dinero a sectores en los cuales antes no tenían acceso al sector financiero formal, pero que requieren un gran trabajo de medición de riesgo, ¿no? Y las microfinanzas, cuéntanos un poco a nivel local, porque yo he revisado un poco la realidad. Por ejemplo, en África las microfinanzas van pegadas a sistemas de seguros. Por ejemplo, para la compra de semillas, para una eventual inundación o un fallecimiento de un familiar, eventos que son shocks dentro del flujo de pagos de la persona, de la familia, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funcionan las microfinanzas en ese sentido acá en Perú. El tema que tú planteas me parece vital y justo va un poco en la línea de lo que te comentaba, que es yo creo importante hablar de la inclusión financiera, ¿no? Nosotros hemos venido discutiendo mucho el inicio de este gobierno el concepto de inclusión y uno de ellos era la inclusión financiera, sobre el cual además hay muchos estudios del Banco Mundial, y la inclusión financiera supone acceso y uso del sector financiero formal, pero a través de servicios de calidad. Y cuando hablamos de servicios de calidad estamos hablando a tasas de interés competitivas y un esquema de protección al usuario, porque claramente el consumidor de los quintiles más bajos, 1, 2 y 3, tiene menos información, tiene menos competencias financieras desarrolladas y por lo tanto no sabe exactamente cuál es el mejor producto financiero acorde a sus necesidades. Entonces, en Perú el sector microfinanciero yo creo que ha sido vital para lograr que las personas empiecen a utilizar capital de trabajo y activo fijo como los principales canales de crédito para financiar sus operaciones en las MIPES. Pero nos hemos quedado cortos, porque el tema que tú planteas es muy importante. O sea, el principal riesgo de una persona de ingresos bajos es la muerte o la enfermedad.
Y por lo tanto deberíamos pensar en que la inclusión financiera debería arrancar a través del esquema de los seguros. Y en segundo lugar, yo creo que es muy importante el tema que tú planteas, que es el ahorro. Las personas de ingresos bajos sí ahorran. Tienen otras formas de ahorro. Ahí está este libro famoso, Portafolio de los Pobres, ¿no? Donde demuestran cómo las personas más pobres tienen un conocimiento no formal, ¿no? De cómo manejarse financieramente. Manejan incluso hasta 6, 7 herramientas financieras. Exacto. No son tan sofisticados, pero las manejan, ¿no? Las manejan, diversifican riesgo y consiguen que les calce esos ahorros con diferentes objetivos financieros que ellos pueden tener. Entonces, el ahorro es un componente vital. Y eso yo creo que nosotros tenemos que engancharlo con el tema microfinanciero, ¿no? De hecho, explica también muy bien por qué las tasas de interés altas no son perjudiciales para ellos a contrapelo de lo que uno pensaría en primer lugar, ¿no? Y tiene que ver con justamente cómo ellos, a diferencia de personas de mayores ingresos que tienen preocupaciones de ahorro de largo plazo, ellos tienen que manejar el capital en el corto plazo y que ahí la tasa de interés no es lo relevante, ¿no? Claro. Tiene una valoración del tiempo distinta a la valoración del tiempo que tú puedes encontrar en una persona de ingresos más altos y por lo tanto demandan y requieren herramientas financieras acorde a sus necesidades. Claro. Entonces yo creo que ahí... El sector formal financiero, disculpa que te interrumpa, en ese sentido ha sido bastante torpe, ¿no? Porque no ha podido construir una plataforma para estas millones de personas que están ahí disponibles para ser parte de su mercado. Claro, yo creo que ahí estamos encaminándonos en el tema de la banca móvil, ¿no? Que tú sabes que se ha estado trabajando muy fuerte en Perú y que esperamos que este primer trimestre del año... Pero que en África funciona hace años. Se lance, por lo menos 5, pero que como tú años. Mencionas, en África funciona, sobre todo en Kenia tiene por lo menos más de 10 o 15 años, que tuvo un arranque inicial en Kenia que fue complicado, pero que luego se manejó y que ya a nivel de África nos permite reconocer las mejores prácticas, ¿no? Entonces, la banca móvil... No tenemos ni que descubrir cómo funciona, sino solamente traer una tecnología que ya está funcionando, ¿no? Pero estar dispuesto a invertir, ¿no? Invertir en esa plataforma tecnológica que te va a permitir que si yo realizo una transferencia a través de mi teléfono a una persona que está en el distrito de Andamarca, esa persona lo pueda recibir y pueda pagar con eso el mercado, el colegio y los gastos de educación. Entonces requiere una gran inversión en la plataforma tecnológica que va a permitir usar ese servicio. Pero lo que tú dices es bien cierto, porque si nosotros utilizamos adecuadamente la banca móvil o la billetera electrónica, tú puedes reducir los costos significativamente para esas entidades microfinancieras, profundizar y permitir el acceso de personas que hasta ahora no han podido ingresar al mercado financiero, pero para eso tienes que acompañar esa reforma con una gran educación financiera, porque la gente tiene que ser consciente de que acceder al sistema financiero es bueno, en la medida que efectivamente tú puedas repagar el crédito y que por lo tanto la tasa de interés sea menor a tu tasa de retorno, pero que también lo debes usar para ahorrar, y ahorrar no solamente para los gastos de corto plazo, como tú mencionas, sino que en el camino puedas ir construyendo mejores comportamientos financieros y ahorrar también a largo plazo, ¿no? Correcto. ¿Cuáles serían los principales retos? Se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte cuáles son los principales retos que tenemos el día de hoy. Mira, en materia del sector microfinanciero, yo creo que hay dos temas que para mí son muy importantes. Primero, en el tema de las cajas municipales, nosotros estamos, o se ha presentado un proyecto de ley que está en el Congreso para que se permita la inversión del sector privado en las cajas municipales sin esa restricción que te lleva a ser 49%. Yo creo que eso es vital en la medida que te va a mejorar el gobierno corporativo de las entidades microfinancieras, cajas municipales, y te va a mejorar la gestión, por un lado. Y esas representan el 80% de las operaciones del sector microfinanciero. Por otro lado, tenemos las instituciones más pequeñas, como por ejemplo las cajas rurales. Las cajas rurales que prestan precisamente en estas zonas donde las poblaciones son mucho más alejadas, los costos de acceder son más caros, pero que han entrado a prestar dinero a empresas medianas. Entonces, si tú revisas las estadísticas, ¿no?, la tasa de morosidad de las cajas rurales en empresas medianas está alrededor del 23%, porque ese no es un nicho de mercado, porque de repente el dinero que tú le prestas a una empresa mediana es muy fuerte para el stock de capital que tú tienes y que por lo tanto debería llevarte a repensar que el negocio de las cajas rurales está precisamente en los sectores rurales, pero que el Estado tiene que brindar las condiciones para que, si tú no tienes puntos para recoger el dinero, de repente a través de la banca electrónica o a través del Banco de la Nación, los costos de que tú puedas recuperar ese dinero no sean tan elevados. Entonces yo creo que hay que trabajar sinceramente en el tiempo que nos queda, de manera comprometida para que las entidades microfinancieras tengan todas las facilidades del caso para que puedan seguir brindando ese servicio de
rescatar el dinero donde abunda el dinero, donde tienes agentes que de repente tienen excedente, para llevarlo a aquellas zonas en las cuales los agentes deficitarios pueden usar ese dinero y mejorar su productividad. Correcto, hacer más eficiente el mercado, en efecto. Exactamente. Bien, te agradezco, Yolanda. Gracias. No tienes por qué, gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos. Los